Buenas noches, señores padres de familia, queridos estudiantes. Les habla la maestra Rocío Volpetro Suica del área de comunicación. Y el día de hoy vamos a iniciar el reforzamiento de la sesión 6. Para ello vamos a tener en cuenta qué competencia vamos a trabajar. En esta oportunidad vamos a trabajar la competencia 3. Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. Y vamos a desarrollar las siguientes capacidades que pueden ver a continuación, como el adecuar el texto a una situación comunicativa, organizar y desarrollar ideas de forma coherente y cohesionada, utilizar convenciones del lenguaje escrito y reflexionar y evaluar la forma y el contenido y así como el contexto del texto escrito. La sesión del día de hoy se llama o se titula Planificamos la escritura de un mural sobre los valores de las peruanas y los peruanos. El tema, ¿no?, que es los valores de las peruanas y los peruanos, ya lo habíamos visto anteriormente en la sesión número 5, ¿verdad?, en la que hemos desarrollado nuestro guión teatral. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es elaborar nuestro mural, ¿ya? Un mural, ¿qué características tiene un mural? ¿Qué será un mural? A partir de lo que observamos en las imágenes. ¿Qué podemos decir que sea un mural? Muy bien, el mural, ustedes mencionan, tiene frases, ¿no?, imágenes, es muy llamativo, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces qué es realmente un mural. Y si bien es cierto lo que ustedes han mencionado es muy cierto, ¿no? Vamos a ver a continuación. Miren, este también es un mural muy bonito, justamente contextualizado, ¿no?, con lo que actualmente estamos viviendo. Muy emotivo, ¿no? Nos lleva quizás a la reflexión, a pensar muchas cosas, y ese es el objetivo del mural realmente, ¿no? Reflexionar acerca de un tema que evidencia el mural, ¿no? Generar conciencia, etcétera. Vamos a ver a continuación otro mural también, ¿no? Vemos muy llamativo, muy colorido. Y ahora sí, vamos a ver qué es un mural. Un mural es una técnica de arte figurativo, pintado o aplicado directamente sobre un muro, por eso que se le dice mural, ¿no? Un muro o una pared, bien sea esta pared de piedra o algún tipo de construcción. Ahora, los modelos históricos más habituales hace muchos años atrás, ¿no?, a través de la historia, estos murales se han ido desarrollando poco a poco. Y antes se evidenciaban estos murales a través de composiciones pictóricas, o también realizados a través de mosaicos en las cerámicas. Ustedes veían imágenes, ¿verdad?, en las cerámicas. Entonces, esos fueron los inicios del mural. Otro de los inicios del mural también se plasmó en el como modelo histórico en las pinturas rupestres, ¿no? Pero en esta oportunidad, nuestro mural tendrá incluido una frase literaria, ¿ya? Entonces, tenemos claro que el mural es un conjunto de imágenes, ¿verdad?, que desarrollan un tema, y muchas veces este mural está incluido con frases. En esta oportunidad vamos a elaborar nuestro mural con una frase literaria. Por lo tanto, entonces, ¿qué tipo de texto será mi mural? Mi texto puede ser discontinuo por su formato. ¿Por qué? Porque el texto discontinuo no es un texto como lo explicamos anteriormente en la sesión 2, si mal no recuerdo, o sesión 3. El texto discontinuo es un texto que no se lee de forma lineal como el texto continuo, por su nombre mismo le dice, ¿no? El texto continuo se lee de forma lineal, como los cuentos, las narraciones, las leyendas, ¿verdad? Pero el texto discontinuo no se lee de forma lineal, sino que es interrumpido o complementado. ¿Por qué? Por imágenes, por esquemas. Entonces, un mural es la unión de una frase con imágenes. Entonces, por esa razón es un texto discontinuo, ¿ya? Ahora, por su contenido es un texto literario. ¿Por qué será un texto literario? Porque vamos a incluir en este mural una frase literaria, una frase que va a tener ciertas características del enfoque literario, ¿ya?
Entonces nuestro mural va a ser, por su formato, un texto continuo, y por su contenido, que es la frase, un texto literario. El mural. ¿Cuáles son los elementos del mural? Número 1, ya dijimos, muy bien, la frase literaria. Y número 2, las imágenes o los trazos que vas a realizar en ese mural. ¿Cuál será la finalidad de este mural? Para el muralista, o sea, para aquel que realiza el mural, la finalidad es expresarse creativamente en relación a un tema, ¿ya? Entonces, en relación a este tema, yo voy a crear un conjunto de imágenes, voy a crear una frase y me voy a expresar creativamente. Ahora, para el público, ¿cuál es la finalidad? Identificar, valorar críticamente y reflexionar sobre lo expuesto en el mural. O sea, lo que vamos a buscar es que el público identifique el tema, valore críticamente, o sea, piense y tenga su punto de vista, ¿no? Y frente a eso reflexione sobre lo que se dice o se menciona o lo que me quiere transmitir el mural. Ahora, ¿cuál es el proceso de elaboración? Hay 5 pasos importantes. El número 1, establecer el tema. En este caso, nuestro tema, ¿cuál es? Muy bien, los valores de los peruanos y las peruanas. Una vez que ya tenemos el tema, que ya nos ha brindado el Ministerio de Educación, el punto número 2 es generar la lluvia de ideas, comenzar a pensar, ¿no?, en relación a ese tema. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué valor elegiré? ¿El respeto, el amor, la solidaridad? ¿Qué valor voy a elegir? Y una vez que elija el valor, imaginar y pensar qué imágenes pueden acompañar y qué frases pueden acompañar a mi mural. Una vez que tengo una lluvia de ideas, voy a poder seleccionar algunas ideas necesarias del conjunto que tenga y las voy a plasmar en la elaboración de mi ficha de planificación. Entonces, estas ideas voy a plasmarlas en mi ficha de planificación. Otro punto importante, luego de hacer mi ficha de planificación, es elaborar mi boceto, ¿ya? Elaborar el boceto, que es el mural, todavía no plasmado en la pared, sino diseñado en una hoja de papel, ¿ya? Y número 5 es la ejecución del mural haciendo uso de los materiales necesarios en la pared, ¿ya? O en el muro en el cual yo desarrolle mi trabajo. Algo importante que se tiene que tener en cuenta siempre es que se debe tener en cuenta que para elaborar el mural en una pared debe existir una relación entre el tema del mural y el contexto que se vive en esa zona o en ese lugar, o el mensaje que quiero brindar a esa comunidad, ¿ya? ¿Cómo elaboro mi frase literaria? Hemos hablado que 2 elementos importantes del mural son los siguientes: la frase literaria y las imágenes. Pero ¿cómo elaboro mi frase literaria? Entonces vamos a ver ese tema. Para elaborar nuestra frase literaria debemos tener en cuenta la presencia de una figura literaria, ¿ya? Y ahora la pregunta es, ¿qué son las figuras literarias? Ya, estas figuras literarias son también llamadas figuras retóricas, ya, es lo mismo. ¿Y qué son? Son palabras o grupos de palabras utilizadas para dar énfasis a una idea o a un sentimiento. Este énfasis deriva de la desviación consciente del hablante con respecto al sentido literal de una palabra o al orden habitual de ese grupo de palabras en el discurso. ¿Eso qué quiere decir? Que esta figura literaria es una palabra o es un conjunto de palabras que se utilizan para dar énfasis a una idea y con ello generar un sentimiento hacia el oyente, hacia el lector, ¿ya? Ahora, este énfasis, ¿de qué manera sucede? De este énfasis sucede conscientemente. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que elabore la frase literaria es consciente de lo que quiere generar en la otra persona, ¿ya? O sea, es, por así decirlo, se hace a propósito con la finalidad de buscar algo, ¿ya? Ahora, esa desviación consciente del significado de estas palabras, ¿no?, se genera
Esta desviación consciente del significado de las palabras se hace a propósito, con un objetivo, ¿verdad? Y muchas veces el significado de estas palabras no son las mismas que realmente utilizamos, ¿ya? Y el orden habitual de estas palabras dentro de las oraciones tampoco son los mismos que usualmente vemos. Entonces hay una cierta modificación que se hace de manera consciente para buscar sensibilizar, embellecer el conjunto de palabras o lo que se quiere emitir, ¿ya? Más adelante vamos a explicar bien cada una de ellas para que ustedes tengan mucha más claridad acerca de este tipo de figuras literarias. Ahora, un ejemplo de figuras literarias, tenemos muchas figuras literarias, entre ellas podemos ver la metáfora, la hipérbole, el hipérbaton, el símil, la personificación, el paralelismo, la anáfora, entre otros. Pero el día de hoy solamente vamos a utilizar 4, nada más, ¿ya? Ahora sí, para pasar a la siguiente diapositiva, hay que tener claro algo, que las figuras literarias lo que buscan también es embellecer el conjunto de palabras, embellecer la frase o lo que se quiere mencionar, ¿ya? Muy bien, vamos a ver 4 figuras literarias. Número 1, símil o comparación, ¿ya? A esta figura literaria la conocemos como símil o también la podemos encontrar como su segundo nombre, comparación, es lo mismo. Ahora, esta figura literaria lo que hace es lo siguiente, compara una cosa, persona, objeto con otro, ¿ya? Lo que hace es comparar y usa las palabras como, parece, semejante, igual que, tal cual, para unir dicha comparación, ¿ya? O establecer la comparación. Por ejemplo, voy a comparar los ojos negros con la noche oscura. Entonces, ¿qué hago? Escribo sus ojos negros y utilizo el enlace parecen. Parecen. Y utilizo el segundo elemento, el segundo elemento en este caso, ¿no? Parecen una noche oscura. ¿Qué estoy haciendo? Comparando. Y al comparar utilizo un conector. En este caso la palabra parece. El conector más utilizado en el símil es la palabra como, ¿ya? Eso es lo más utilizado. Por ejemplo, voy a comparar manos con arañas. Entonces mencionaré, sus manos tejían como arañas. ¿Ves? Otros ejemplos. Eres, o sea, estoy comparando a ti. Te estoy comparando a ti con el sol, ¿ya? Probablemente porque quiero decir que tú eres una persona muy inteligente, muy brillante. Entonces te digo, eres tú, o eres nada más, como un sol. ¿Y qué es lo que quiero decir? En realidad, quiero decir que tú eres muy brillante, ¿no? Muy listo. Pero no lo digo de esa manera, ¿por qué? Porque utilizo a propósito otras palabras para embellecer el léxico y para decir lo mismo, pero utilizando otra forma de redacción. Ahora voy a comparar la palabra dureza con la palabra hierro. Eres, te comparo a ti, eres tú duro como el hierro. He dormido yo como un bebé. Sus ojos son azules como el cielo, ¿ves? Entonces estamos comparando. Entonces el símil lo que hace es comparar una cosa con la otra, utilizando la palabra como, en su mayoría la palabra como, ¿ya? Número 2, la personificación. Consiste en asignar cualidades humanas a objetos, animales o elementos sin vida, ¿ya? Entonces a estos elementos, objetos, animales, les voy a dar cualidades humanas. Por ejemplo, a ver, puedo decir que mi lapicero llora. ¿Será cierto? No, ¿verdad? Pero menciono que mi lapicero llora porque le estoy dando una cualidad humana que solamente le pertenece al ser humano.
Entonces ya en ese momento estoy utilizando la personificación. Si digo en ese caso, por ejemplo, el elemento no humano es la naturaleza y le doy una cualidad humana, sonreía, entonces la figura literaria utilizada es la personificación, porque la naturaleza no sonríe, pero le estoy dando vida, ¿verdad? Vida a través de una cualidad humana. Por ejemplo, otro ejemplo sería el viento rugía. ¿El viento ruge como el león? No, ¿verdad? Pero le doy esa cualidad con fuerza. La escuela estaba triste. ¿La escuela puede estar triste como el ser humano? No, ¿verdad? Pero le doy esa cualidad humana. La escuela estaba muy triste, sin niños en el patio, ¿no? Entonces, esos son los ejemplos de personificación. Vamos a la hipérbole. La hipérbole es una figura literaria que consiste en exagerar, en aumentar de manera excesiva una cualidad específica o una característica. Por ejemplo, cuando yo digo, te lo dije 1000 veces. ¿Será cierto que te lo dije 1000 veces? No, ¿verdad? Te lo habrás dicho 2 o 3 veces, hasta 4, pero no te lo vas a decir nunca 1000 veces. Es una hipérbole, es una exageración. Si digo, por ejemplo, lloré ríos por mis ojos, ¿es cierto que lloraste ríos? No, estás exagerando, ¿verdad? Pero eso quiere decir que lloré mucho. Te comería a besos. ¿De verdad lo comerías a besos? No, es una exageración de que obviamente le vas a dar muchos besos. Me comería una vaca entera. ¿Será cierto que te podrás comer una vaca entera? No, ¿verdad? Solamente es una exageración y quiere decir que tienes mucha hambre. Entonces estoy diciendo, en vez de decir una palabra, busco otras para embellecer lo que estoy mencionando. Y la metáfora, por último, ¿no? Consiste en identificar una persona, animal o cosa con otro porque tienen alguna característica común. Entonces, lo que voy a hacer en la metáfora es reemplazar. Voy a reemplazar, decir algo, por ejemplo, en vez de decir ojos, voy a decir otro grupo de palabras que reemplacen a la palabra ojos. ¿Ya? Por ejemplo, puedo decir los luceros de tu rostro embellecían tu mirada. Si yo digo eso, ¿qué he hecho? Los luceros de tu rostro embellecían tu mirada. ¿Qué he hecho en ese momento? He dicho una metáfora. La metáfora es los luceros de tu rostro. He reemplazado la palabra ojos por luceros de tu rostro. ¿Te das cuenta? Entonces lo que hago en la metáfora es reemplazar. En vez de decir una palabra, digo un conjunto de palabras que reemplacen a esa palabra. ¿Y por qué los reemplazo? Porque tienen similitudes, se parecen. Busco que se parezcan y reemplazo. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, acá dice, llueve en mis ojos cuando te echo de menos. En vez de decir lloro cuando te echo de menos, digo llueven en mis ojos. ¿Ves? Dice, las perlas de tu boca se aprecian mejor cuando sonríes. En vez de decir dientes, ¿qué digo? Las perlas de tu boca. ¿Ves? Entonces comparo y busco palabras que se asemejen o elementos que se asemejen a ciertos elementos. Por ejemplo, puedo reemplazar dientes por perlas de tu boca. Puedo reemplazar lucero por ojos. Puedo reemplazar nieve sobre la cabeza en vez de decir canas, ¿verdad? Porque la nieve es blanca. Entonces así se va a hacer la metáfora. Por ejemplo, vamos a practicar esta parte de la metáfora. Identificamos las siguientes metáforas a continuación. Lo que vamos a hacer es leer las frases, observamos las imágenes e identificamos las metáforas. Ya, en este momento tú puedes observar, hay 8 metáforas. Ya están las metáforas, 8 metáforas. Lo que tú tienes que identificar es a qué elemento están reemplazando esas metáforas.
A ver, te reto a que lo hagas. Tienes que identificar a qué elementos están reemplazando esas metáforas. Lee e identifícalos. Muy bien, probablemente que has identificado muchas de ellas, ¿verdad? Muchas palabras que han sido reemplazadas por metáforas, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver a continuación. La metáfora espejo de las nubes, ¿a qué palabra reemplazaba? A charco. La metáfora el carro de fuego, ¿a qué a qué palabra reemplazaba? Al sol. La metáfora el rebaño del cielo, ¿a qué palabra reemplazaba? A las nubes. Las ventanas de la tierra, ¿a qué palabra reemplazaba? Muy bien, a los ríos. Las perlas de tu boca, ¿a qué palabra reemplazaba? A los dientes, ya lo habíamos dicho. Los lazos del campo, esa metáfora, ¿a qué palabra reemplazaba? Muy bien, a las flores. Las farolas del cielo, ¿qué palabra reemplazaba? A las estrellas. Y por último, la metáfora, la barca de mis sueños, reemplazaba la palabra cama. Muy bien, como hemos observado y vemos, hemos identificado las palabras y en base a ellas se habían elaborado metáforas, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar las metáforas para elaborar nuestras frases, teniendo en cuenta qué significa cada metáfora. Vamos a redactar frases, en este momento lo he hecho, vamos a redactar frases con las metáforas que hemos identificado. Por ejemplo, puedo poner yo, las perlas de tu boca embellecían tu rostro. Elaboré mi frase, pero tuve en cuenta que las perlas de tu boca, ¿qué cosa era? Los dientes. Otra frase, las farolas del cielo alumbraban la noche. Muy bien, tuve en cuenta que las farolas del cielo era la metáfora que reemplazaba la palabra estrellas. Impacientemente esperaba por mí la barca de mis sueños. Para elaborar esa frase tuve en cuenta que la barca de mis sueños era la metáfora que reemplazaba a la palabra cama. Muy bien. Algo importante y que no debemos confundir y debemos tener en cuenta es que la metáfora no se debe confundir con el símil, teniendo siempre claro que el símil es una metáfora que genera una comparación entre una cosa con la otra utilizando la palabra como, mientras que la metáfora no utiliza la palabra como, lo que hace es reemplazar. Por ejemplo, dice ahí, eres un sol. Eres un sol. La metáfora es sol, ¿verdad? ¿Y a qué palabra he reemplazado? Probablemente he reemplazado la palabra listo, a la palabra brillante, ¿verdad? Entonces, en cambio el símil es comparar. Eres como un sol. Entonces estoy utilizando la palabra como. Cuando utilizo la palabra como, me doy cuenta inmediatamente que ese es un símil. Bueno, y ahora sí hemos llegado a la parte final y vamos a explicar cómo vamos a elaborar nuestra ficha de planificación. Observamos a continuación la ficha de planificación. Vamos a poner el tipo de texto. ¿Qué tipo de texto será nuestro mural? Ya lo hemos mencionado adelante, hace un momento. Muy bien, es un texto, por su forma, es discontinuo y por su contenido es literario. Vamos a definir el propósito, el tema que ya está definido, los valores los valores de los peruanos y las peruanas, el destinatario, el lenguaje será formal e informal, el valor, dentro de todos esos valores tenemos que elegir un solo valor, el respeto, puede ser el amor, puede ser la solidaridad, puede ser la honestidad, etc. Y luego, como hemos estudiado cada elemento, cada figura literaria,
y ya sabemos cómo elaborar y en qué consisten, vamos a elaborar una frase que tenga relación con el valor seleccionado utilizando el símil. Una frase utilizando la personificación, una frase utilizando la hipérbole y una frase utilizando la metáfora, teniendo en cuenta que todas esas frases van a desarrollarse en función a un mismo valor. Y luego escribiré las imágenes que probablemente incluya mi mural. Pueden ser estrellas, puedo incluir, no sé, un paisaje, puedo incluir imágenes que tengan relación dependiendo de lo que yo escriba en la frase. Y luego escribiré mi mensaje. ¿Qué mensaje quiero brindar con la elaboración de mi mural? A continuación voy a mostrar el ejemplo de una planificación ya desarrollada. Ya puse el tipo de texto que hemos dicho, el propósito que es el mismo para todos, el tema que es el mismo para todos, y el destinatario sí lo tienes que elegir tú. Será niños, adolescentes, jóvenes o la sociedad en general. Eso lo va a elegir el estudiante, o sea, tú. Y el lenguaje que vas a utilizar será formal o informal. Eso lo vimos en la sesión pasada. Eso lo tienes que definir tú. El valor que vas a desarrollar en tu mural lo tienes que elegir también tú. Y solo tiene que ser un solo valor. Supongamos que en este caso he utilizado el valor de la honestidad. Y dice, mi frase el consímil, voy a elaborar mi frase en consímil, teniendo en cuenta que mi valor en este caso es la solidaridad. Entonces yo puse, y su trabajo es tan honesto. Y recuerdo que el símil es comparación y que uso la palabra como. Entonces voy a comparar el trabajo honesto con el fluir de los sentimientos de él por ella. Su trabajo es tan honesto como el fluir de los sentimientos por ella. Personificación, le voy a dar vida a elementos, vida, y les voy a dar características humanas. Entonces pondré, entonces la brisa silbaba y el viento aplaudía su honesta labor. La hipérbole, voy a exagerar, ¿ya? Me moriría de tristeza si defraudaras mi confianza. Y ahí me recuerdo que confianza tiene relación con la honestidad. Muy bien. Y mi metáfora, voy a reemplazar una palabra y la voy a decir con otras, ¿no? Las farolas del cielo, en vez de decir, utilicé la metáfora, las farolas del cielo, en vez de decir estrellas, las farolas del cielo iluminaban su honesta realidad. Y así desarrollé mis frases. Luego voy a escribir las probables imágenes que incluyen ese mural, teniendo en cuenta las frases que he desarrollado. En este caso, yo he pensado que estoy enfocada en la honestidad de los policías, ¿ya? Del trabajo de los policías. Entonces voy a dibujar la bandera del Perú, voy a incluir una imagen de un policía trabajando en la noche, porque por ahí menciono las estrellas. Voy a incluir imágenes de estrellas luminosas y la imagen de la esposa, de una esposa preocupada esperando el regreso del policía, porque por ahí hablé de los sentimientos de ella, o sea, de la esposa. Y el mensaje, en este caso para mí, porque elegí el valor de la honestidad y me enfoqué en el tema de los policías, es generar reflexión en los peruanos acerca del trabajo honesto y sacrificado de los policías durante esta cuarentena. Ahora, tú elaborarás tu mensaje, dependiendo del valor que utilices y de las frases que realices. ¿Cuál es la actividad retadora en esta oportunidad? Número 1 es la toma de apuntes sobre el tema. Eso supone que ya lo has realizado cuando has observado la sesión a través de la televisión. Realizas la toma de apuntes, pones el título de la sesión, que también lo he explicado aquí cuál es el título, y guardas tu trabajo en tu portafolio. Número 2, y esto es lo que me tienes que presentar para yo revisarlo de manera virtual. Vas a elaborar la ficha de planificación, tal y como se muestra en el ejemplo, teniendo en cuenta que se debe seleccionar un solo valor que desarrollemos los peruanos. Puedes elegir la honestidad, el amor, la solidaridad, etc. Importante, solo vas a enviar una sola foto, que es de la planificación del mural. Y el mural
recién se va a elaborar el día miércoles. O sea, eso quiere decir que ahorita no vas a hacer el mural, solo vas a hacer la ficha de planificación, nada más, ¿ya? Y solo se va a revisar por ahora la ficha de planificación, ¿ya? El mural recién lo vamos a elaborar el día miércoles. ¿Por qué la ficha de planificación nada más, Miss? Porque quiero evitar de que hagas doble trabajo, porque si tus frases están mal elaboradas y no has desarrollado correctamente las frases teniendo en cuenta las fichas literarias y ya tú elaboras tu mural, probablemente yo te mande a corregir la planificación y obviamente tendrías que volver a hacer tu mural. Entonces, para evitar ello, es mejor que primero revises solamente la ficha de planificación y luego recién, una vez revisado tu ficha, puedas elaborar tú tranquilamente tu mural. Es por eso que el mural todavía se va a hacer el día miércoles. Solo lo único que hay que presentar hasta el día de mañana martes a las 6 de la tarde es la ficha de planificación, ¿ya? De manera privada al WhatsApp de la maestra. Esto ha sido todo, muchas gracias a todos, cuídense mucho y sigamos trabajando de la forma como lo hacemos, tan responsablemente. Cuídense.